Imagina que pudieras, no sé, abrir la caja negra de uno de los instrumentos financieros más complejos y controvertidos del mundo. Y si te dijera que existe un mapa, un método matemático en 10 pasos para desvelar todos sus secretos. Bienvenidos. Hoy nos sumergimos en un documento que propone precisamente eso, un marco para estandarizar y hacer transparente el proceso de titulización. Nuestra misión va a ser entender si este método PEAL es de verdad la revolución que promete para los mercados financieros o si, bueno, es solo una capa más de complejidad. Una promesa muy ambiciosa, desde luego. La titulización es un campo donde la complejidad históricamente ha servido más para ocultar riesgos que otra cosa, ¿no? Todos recordamos la crisis de 2008. Un marco matemático puede aportar un rigor que, bueno, es muy necesario. Pero la pregunta clave sigue ahí. ¿Puede un algoritmo, por muy elegante que sea, capturar la irracionalidad, la imprevisibilidad del comportamiento humano en el mundo real? Yo, la verdad, parto con una buena dosis de escepticismo. Me parece un punto de partida excelente. Vamos a desgranar esto. El documento, titulado The PEAL Method, arranca con una premisa muy clara. El gran problema de la titulización es que no hay un marco matemático completo para estructurar estos productos. Lo describen casi como construir un rascacielos sin tener unos planos estandarizados y aceptados por todos, ¿sabes? Cada uno construye un poco a su manera. Exacto. Y lo interesante es que no culpan a la falta de herramientas para medir el riesgo de crédito, que las hay y son muy sofisticadas. El vacío que señalan es la conexión. Falta un método formal, un puente matemático que una de forma inequívoca el dinero que entra de los activos, pues las hipotecas, los préstamos, con el dinero que sale hacia los distintos inversores. Ahí es donde se pierde la transparencia. Y para definir esa conexión se apoyan en la propia regulación europea, que nos da la definición clave. Una titulización trocea el riesgo crediticio. Esta es la idea que todos tenemos en la cabeza. No solo se agrupan préstamos, sino que se crea una jerarquía para decidir quién pierde dinero primero cuando las cosas van mal. La famosa subordinación de tramos, que es el corazón de todo el asunto. Y lo que está cimante es que la propia regulación casi exige un método como este, pero sin que exista. Pide que se calculen las pérdidas potenciales de los activos y los flujos de caja que van a los inversores y que se analicen conjuntamente. El documento afirma, y yo creo que con razón, que no hay un trabajo académico o de mercado que establezca esa relación de forma explícita y reproducible para cualquier estructura. Y ahí es donde entra su gran propuesta, el método PEAL, posiciones, recuperación de eventos, activos y pérdidas. 10 pasos que prometen ser ese puente. Y la analogía que usan para explicar su filosofía me parece potentísima. Lo comparan con la mecánica estadística en física. Para entender la presión de un gas, no miras el gas en conjunto, sino que estudias el comportamiento de sus millones de moléculas individuales. Quieren hacer exactamente lo mismo con los préstamos de una cartera. Es una analogía brillante, sí, pero también, si me permites, muy peligrosa. Y aquí empieza mi escepticismo. Peligrosa. Sí, porque las moléculas no tienen libre albedrío, no deciden prepagar su hipoteca porque los tipos bajen, no entran en pánico durante una crisis, y desde luego no cometen fraude. Los deudores, sí. El modelo habla de eventos, como impagos, y de generar miles de escenarios para ver qué podría pasar. Pero aquí nos topamos con un muro computacional. Un muro. ¿En qué sentido? ¿Quieres decir que es imposible de calcular? Imposible es la palabra correcta, en un sentido literal. El propio texto lo reconoce con una honestidad brutal. Lo llama el problema de la explosión combinatoria. Y cito textualmente, dice que el número de escenarios posibles está muy por encima del número estimado de átomos en el universo. O sea, para una cartera de solo 100 préstamos, el número de futuros posibles es una cifra con cientos de ceros. Es inmanejable. Vale, entonces, si no se pueden calcular todos los futuros posibles, ¿cuál es la solución que proponen? Pues la solución es no intentarlo. Se recurre a un muestreo estadístico. Usan un método como el de Monte Carlo, que en esencia es como lanzar los dados miles y miles de veces, para generar una muestra de posibles futuros. Una muestra que, con suerte, es representativa del universo total de posibilidades. Pero ahí está la clave, con suerte. ¿Cómo podemos estar seguros de que en esa muestra están incluidos esos eventos raros? ¿Esos cisnes negros que son los que de verdad hacen quebrar el sistema? El modelo formaliza la incertidumbre, sí, pero no la elimina. Entendido. Es una aproximación, no una certeza. Aún así, vamos a meternos en la maquinaria. Aquí es donde se pone realmente interesante. Desglosemos los 10 pasos.
La primera parte, del paso 1 al 4, se centra en definir el lado del activo, y el método te obliga a ser increíblemente granular. En los pasos 1 y 2 seleccionas el tipo de activo, hipotecas, préstamos a pymes, lo que sea, y los eventos que pueden afectarlos, impagos, prepagos, cambios en el Euribor. Es la cimentación de todo el edificio. Ahí definen su universo de posibilidades. A partir de ahí, el modelo generará los escenarios que comentábamos. Exacto. Y luego, en el paso 3, llega algo que a mí me parece un gran avance para la claridad conceptual. Se calculan los bloques de construcción básicos separando tres conceptos que a menudo se mezclan. Por un lado, los activos, o sea, los flujos de caja que esperas cobrar. Por otro, las pérdidas, la diferencia con lo que cobras en un escenario malo. Y finalmente, la recuperación de eventos, que es dinero que entra de forma puntual. Y para que quede claro, pensemos en una hipoteca. El activo es el flujo constante de las cuotas mensuales. Si el propietario deja de pagar, la pérdida es ese flujo de cuotas que ya no vas a recibir. Y la recuperación de eventos sería, por ejemplo, el dinero que sacas al ejecutar la garantía y vender la casa. Separar esos tres conceptos, un flujo positivo, uno negativo y un ingreso puntual, es efectivamente mucho más limpio y preciso. Con esos tres bloques, en el paso 4 se construyen métricas más complejas, como los fondos totales disponibles. Y aquí llega un concepto crucial, el tranching, el troceado de las pérdidas. Proponen dividir el riesgo en tres tramos. First Loss Tranche, para las pérdidas esperadas, Second Loss para las inesperadas y Complementary Loss para escenarios ya catastróficos. Y es aquí donde mi escepticismo vuelve a la carga. Esta disciplina en la definición es admirable, de verdad lo digo, pero puede generar una falsa sensación de precisión. Al definir qué es una pérdida esperada o una inesperada, se están tomando decisiones y aplicando supuestos que afectan a todo lo que viene después. Por ejemplo, el documento señala que el tramo de primeras pérdidas, el First Loss Tranche, debe exceder la pérdida media esperada en un margen sustancial. ¿Y cómo se define sustancial? Esa parece la pregunta del millón. Exactamente. El texto propone una fórmula para medirlo, lo cual es un intento de objetivar la decisión. Pero en última instancia la elección del margen sigue siendo en interpretación un juicio de valor. Dos bancos usando exactamente el mismo método sobre la misma cartera podrían llegar a conclusiones muy diferentes sobre el riesgo de sus bonos, simplemente por haber definido sustancial de forma ligeramente distinta. No eliminas el juicio humano, simplemente lo trasladas a un nivel más técnico y para el no iniciado mucho más opaco. Pero, a ver, no es ese precisamente el avance. Mover el debate de una opinión vaga del tipo «esto me parece arriesgado» a una discusión técnica sobre la definición matemática de un parámetro concreto como ese margen. Aunque no sea la solución definitiva, no es un progreso tener un lenguaje común sobre el que discutir. Es un progreso en la coherencia, eso te lo concedo. Te obliga a que tus argumentos sean matemáticamente consistentes. Pero no necesariamente es un progreso en la conexión con la realidad, ¿sabes? Se puede ser muy coherente dentro de una lógica errónea. Vale. Me queda clara la crítica sobre la subjetividad de las entradas. Pero supongamos que aceptamos esas definiciones. El siguiente gran puzzle es, una vez que tienes todo ese dinero y ese riesgo calculado, ¿cómo lo repartes entre los inversores? Y aquí entramos en los pasos 5 a 8, el lado del pasivo. En el paso 5 se deciden las posiciones, los bonos que se venden. Y aquí hay un detalle que me parece brillante por su transparencia. El método insiste en tratar los costes de gestión como una posición más. En eso estoy completamente de acuerdo. Es un acierto notable. La práctica habitual de restar los costes de los flujos por arriba, antes de distribuirlos, es contablemente opaca. Tratar los costes como si fueran un inversor más, con su propio orden de cobro y su propio riesgo, es un paso adelante muy significativo en transparencia. Muestra quién se lleva el dinero y cuándo. Y llegamos al paso 6, el diseño o la waterfall, la famosa cascada de pagos. El documento tiene un gráfico, la figura 1, que lo ilustra muy bien. Y aquí introducen la gran innovación de esta sección, los componentes verticales. La estructura ya no tiene por qué ser la típica tarta horizontal, donde los de arriba, los senior, cobran primero, y los de abajo, los junior, asumen todo el riesgo inicial. ¿Qué significa exactamente un componente vertical? Pues significa que varias posiciones pueden compartir el riesgo de forma proporcional y simultánea.
En lugar de que un bono junior absorba el 100% de las primeras pérdidas, podrías diseñar dos notas que absorban el 50% cada una, al mismo tiempo. Y el ejemplo que dan es genial. Crean una nota específicamente vertical, la N4, con el único propósito de cumplir con la retención de riesgo del 5% que exige la regulación. Esto simplifica la vida del regulador de una forma increíble. Ya no tiene que bucear en la estructura para ver si el banco retiene riesgo, simplemente tiene que mirar si el banco es el dueño de esa nota N4. La idea es ingeniosa, no cabe duda. Resuelve un problema operativo y de supervisión muy real. Crear un bono que sea en sí mismo la prueba de la retención de riesgo es una solución elegante. Pero esto me lleva, de nuevo, a una crítica más profunda. Una crítica sobre la flexibilidad que acabas de alabar. Precisamente, esta flexibilidad para el diseño creativo realmente reduce el riesgo del sistema. O más bien, permite crear estructuras todavía más complejas, cuyo comportamiento en situaciones de estrés es casi imposible de predecir intuitivamente. La herramienta está ahí, el documento advierte contra su mal uso, pero permite diseñar un producto que parezca seguro en el 99% de los escenarios del modelo, pero que colapse de forma catastrófica en ese 1% restante que tu muestreo de Monte Carlo no consideró relevante. La flexibilidad es un arma de doble filo. Me recuerda a las advertencias sobre los primeros programas de ajedrez. Podían analizar millones de jugadas y ser imbatibles en la táctica. Pero un gran maestro podía vencerlos con un movimiento estratégico inesperado, uno que se salía de la lógica del modelo. Aquí parece similar. El modelo puede ser perfecto dentro de su universo de escenarios, pero el universo real es mucho más caótico e imaginativo. Es una analogía perfecta. El modelo puede protegerte contra todos los riesgos que has sido capaz de imaginar y programar, pero no contra los que no has imaginado. Muy buen punto. Y eso nos lleva a la parte final del proceso, el análisis, pasos 9 y 10. Una vez que tienes el rascacielos diseñado, ¿cómo mides si es seguro? En el paso 9 se calculan las features, las métricas clave para cada bono, capital regulatorio, la TIR, el valor razonable. Métricas estándar, en su mayoría, que cualquier analista esperaría ver. Ajustado, o CBA. El documento lo presenta como un test de estrés interno y de coherencia. Si dibujas las líneas de CBA de los diferentes bonos, en un gráfico, la teoría dice que estas líneas nunca deberían cruzarse. Si lo hacen, significa que un bono teóricamente más seguro se ha vuelto momentáneamente más arriesgado que uno subordinado, lo cual incumple la propia lógica de la titulización y la regulación. Es una bandera roja automática. Es una herramienta de diagnóstico excelente, sí, un detector de incoherencias internas. Pero, de nuevo, es crucial entender sus límites. Todas estas métricas, la TIR, el CBA y sobre todo el Fair Value o valor razonable, son el resultado del modelo. Si los datos de entrada o las suposiciones sobre el futuro son erróneas, las métricas serán incorrectas, por muy sofisticadas que parezcan. Y es vital aclarar que el valor razonable que calcula no es el precio de mercado, es un valor teórico que depende enteramente de que tus suposiciones sean correctas. Y el paso 10 es la optimización. La capacidad de volver atrás y ajustar el diseño, cambiar el tamaño de un tramo, por ejemplo, para optimizar una de estas métricas, como minimizar el capital regulatorio que un inversor necesita. Con lo que cerramos el círculo y volvemos a la misma conclusión. El método aporta una coherencia interna fantástica. Es un marco lógico impecable que te obliga a ser explícito. Pero la validación externa, el contraste con la realidad, sigue siendo el gran desafío. Es, como decía antes, un mapa perfecto de un territorio imaginario. El mapa es internamente consistente, pero el territorio puede cambiar sin previo aviso. Entonces, a ver, si intentamos sintetizar lo que hemos visto, tenemos un método impresionante que busca traer rigor y, sobre todo, un lenguaje común al mundo opaco de la titularización. Descompone el proceso en 10 pasos lógicos y, por el camino, introduce innovaciones brillantes, casi como atajos para la industria. Pienso en esa nota vertical creada específicamente para que el regulador no tenga que buscar o en tratar los costes como un inversor más. Parece que el método no solo modela el riesgo, sino que también modela la propia burocracia del sistema para hacerla más eficiente. Exacto, has dado en el clavo. Es un lenguaje matemático muy potente. Y como cualquier lenguaje, puede usarse para describir la realidad con una precisión asombrosa, o para construir ficciones muy elaboradas y mentir con una elocuencia exquisita. En manos de actores responsables y con una supervisión rigurosa, este marco podría aumentar la confianza y la eficiencia del mercado.
Permitiría comparar dos titularizaciones de manzanas con manzanas, algo que hoy es casi imposible. Pero siempre hay un pero. El pero es que, en manos equivocadas o simplemente negligentes, podría usarse para justificar estructuras de riesgo extremo, amparándose en la aparente objetividad de las matemáticas. El argumento de «el modelo dice que es seguro» se vuelve muy poderoso. Por lo tanto, no reduce la necesidad de un escepticismo saludable por parte de los inversores, ni de una supervisión regulatoria fuerte que no se fíe solo de los resultados del modelo, sino que cuestione sus supuestos de partida. La herramienta es poderosa, pero la responsabilidad, como siempre, recae en quien la utiliza. El documento concluye que este enfoque fomenta la creación de mejores prácticas. Pero nos deja una pregunta en el aire, una idea para seguir reflexionando. ¿Un sistema que permite un nivel de detalle y personalización tan extremo realmente conduce a una mayor simplicidad y seguridad para el conjunto del mercado? ¿O podría, paradójicamente, estar dándonos las herramientas para crear una nueva generación de productos financieros demasiado complejos para quebrar, ocultos esta vez no tras la opacidad, sino tras un deslumbrante velo de rigor matemático?